Y vamos a comenzar. Yo creo que lo primero, dar la bienvenida, ¿verdad?, a Antonina, que es la que viene además de lejos, ¿verdad?, viene de Valencia, y en estos tiempos que corren, pues el esfuerzo es añadir, ¿eh? Habrá tenido que salvar obstáculos precisamente para poder acudir esta tarde. También a todas las personas que estamos aquí reunidas, que hemos optado esta tarde, ¿verdad?, pues por estar aquí, ¿verdad?, en otro sitio. Seguro que vamos a salir satisfechas de ello. Voy a presentar un poco a Antonina. Yo he tenido el gusto de conectar pues anteriormente con ella. Antonina es doctora en Artes y Humanidades y también está ya ultimando, me decía, ¿verdad?, pues el doctorado en Teología. Próximamente, ¿verdad?, podrá defender, no sabemos si presencialmente o a distancia. Es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas, ¿verdad?, y también el equivalente a nivel de Europa. También pertenece al Seminario Teológico en Valencia. Y yo veo su currículum, desde luego que tiene también, bueno, pues, otra formación, ¿verdad?, como estratégica, máster también en Administración y Dirección de Empresas. Yo creo que es importante reseñar de ella pues las líneas de su investigación. Investigación pues sobre la ética y la hermenéutica teológica. Y ese interés que tiene por investigar si existe un acuerdo de mínimos entre las diferentes propuestas de la ética feminista de las filósofas de la segunda mitad del siglo XX. ¿Vale? Yo creo que realmente nos va a enriquecer. Yo creo que va a tratar de explicarnos lo bien que encajan la teología y el feminismo con sus características propias cada una de ellas. De aquí el título de la charla de esta tarde. Y sobre todo, yo creo que nos iremos con la idea de que en este momento, y yo creo que en muchos quizás no de nosotros, pero de la sociedad actual, la teología no consigue a veces para ellos aterrizar o interesar. Y ella, a través de la charla que nos va a dar, ¿verdad?, pues vamos a ver cómo hacer desde la teología feminista para que realmente nos sirva de medio de acceso a la experiencia de Dios y al compromiso a partir de ahí. Pues yo creo que vamos a darle la palabra a ella, que es a quien hemos venido a escuchar. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Un viernes tarde, pues en otras circunstancias quizás estaríamos en otros entornos, y luego, pues para escuchar sobre la teología feminista tampoco es que sea un tema popular, ¿verdad?, ¿no? Entonces podemos sentirnos privilegiadas, primero para poder dedicarnos a esto, poder escucharlo, porque realmente es de minorías, y segundo, pues que no es un tema de moda, ¿no?, ni teología ni feminismo. Entonces, tanto más agradeceros pues el esfuerzo en venir. ¿Por qué? Pues porque yo considero que la teología feminista es un don para la humanidad. O sea, no es solamente el interés de las mujeres lo que se representa, ni en el feminismo ni en la teología feminista, sino una necesidad, ¿no? Incluso por eso esta imagen de arroz, ¿no?, de maíz o de alimento, que es absolutamente necesario para poder continuar como humanidad, ¿no?, y no acabar en salvaje pues, explotación, ¿no?, que se está dando también a nivel del planeta, a nivel de economía, a nivel en muchos de los aspectos, y donde la teología también debe pues
adquirir una cierta relevancia, ¿no? El problema de la teología, como veremos, es que, claro, cuando se encontró con la Ilustración, pues lo que necesitaba era ratificar su estatuto como ciencia, o sea, sus métodos, sus objetivos para que sea coherente. Pero ¿qué pasa? Como tal, la teología pues, resulta inútil científicamente, porque la pregunta de la ciencia es cómo, y la pregunta de la teología es para qué, ¿no? Es una pregunta diferente. Entonces, está bien que la teología sea una ciencia, que también tenga su método, su cómo, ¿no? Cómo hacer las cosas, pero sobre todo, tal como se entenderá, y el presupuesto aquí hermenéutico es de Riquet, el universo hermenéutico con un sentido, ¿no? El diálogo común da sentido a hablar de algo con cierta coherencia a nivel de la comunidad, de la humanidad, pues la teología ahí debe aportar un sentido a la historia, ¿no? Entonces, pues esto como un pequeño preámbulo. A nivel de estructura de la charla pues lo tenéis, estos 4 bloques. Enseguida explicaremos un poquito los 2 objetivos principales de esta breve sesión de hoy. Luego, las diferencias entre teología feminista y feminismo, la definición de la teología feminista y cómo la entendemos en cuanto post-profética, tanto en la Iglesia como en el mundo. Y luego, pues lo que un poco es mi campo de especialidad en cuanto a teología feminista como método, ¿vale? Método ontolingüístico en concreto, ¿vale? Explicaré lo de ontolingüístico, onto, por el tema de la realidad, o sea, a veces el feminismo se le acusa, ¿no?, de ser relativista, ser posmoderno, o sea, sin bases realmente filosóficas o sin bases razonables. Entonces, onto nos remite a, pues, en teología Santo Tomás o incluso a Aristóteles y la filosofía primera, al realismo. Y luego lingüístico en cuanto a las bases filosóficas del sentido, ¿no?, de la interpretación de la realidad que vivimos, en cuanto a interpretación, en cuanto a cómo entendemos, cómo comprendemos y cómo nos explicamos la realidad y lo que pasa. Entonces, pues sin más preámbulos. Bien, los objetivos, ¿no? Ahí he puesto 3 frases, 2 de las teólogas y una englobante sobre el ecofeminismo, ¿no? Fijaos que cuando decimos pues la salvación está supeditada al bienestar de las mujeres, o el feminismo es una experiencia que te alcanza, como dice Judith Butler, ¿no? O sea, es como también a veces hablamos en teología de la fe que es un don, ¿no?, que lo recibes y lo das, pero lo recibes primero. Entonces el feminismo, dice Judith Butler, también es algo así, es una experiencia que te alcanza, ¿no? Una persona puede elegir, o sea, no es que una elige ser feminista, no es que el feminismo como que te hace que nos convirtamos, ¿no?, en alguna experiencia que nos convirtamos en feministas. Y luego el ecofeminismo es como el puente que yo creo que de conexión entre la teología feminista, el feminismo, la Iglesia y muchos otros movimientos sociales actuales, con el fin, como comentaba, el feminismo no es solamente para las mujeres, sino es algo que guarda el interés de toda la humanidad, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces el feminismo se marginaliza o se deja en los márgenes tanto de la teología como de la política. Sin embargo, pues el ecofeminismo, o sea, la preocupación ecológica por la sostenibilidad y por la supervivencia del planeta, pues puede tender puentes también a nivel simbólico y luego práctico con otras asociaciones, con otros movimientos para poder ser pues más relevante, ¿no?, a nivel social. Entonces, bueno, como introducción, ¿no?, ya que vamos a hablar de la teología feminista, pues ¿qué es la teología feminista? Una vez, pues el profesor de la facultad que daba psicología, ¿no?, nos dijo, bueno, ¿qué es o a qué se dedica la psicología, ¿no? Y se autorrespondió, a lo que se dedican los psicólogos. Pues algo así con la teología feminista, como
Es una disciplina relativamente joven, porque los primeros textos teológicos feministas empiezan a aparecer a finales del 19, o sea, hablamos de unos 140 años solamente de la historia, al lado de lo que podría ser la teología que conocemos, que tiene 2000 años, pues es una disciplina relativamente joven, aún en construcción. Entonces, al ser un movimiento, al ser un pensamiento muy diverso, aún por eso también, ¿no?, buscar puntos comunes entre las feministas y entre las teólogas feministas. Y luego el debate, ¿no?, si el feminismo es solamente un método, algo que transforma la teología que entendemos general o al uso, como dice Silvia Martínez Cano en su, creo que la conocéis, documental Carmen, pues se publicó en Cartaginesia un artículo suyo sobre los 40 años de teología feminista en España. Entonces ella plantea que es un método, pero luego, por ejemplo, Meridel, que falleció en 2006, fue la primera doctora en teología católica, hablamos de 1965, pues ella iba más allá, o sea, ella preguntaba que la teología feminista es una disciplina con su estatuto epistemológico propio, ¿no? O sea, una disciplina, yo casi que diría que es más, o sea, lo que llamamos ahora teología tendríamos que darle el apodo de teología patriarcal, y lo que sería la teología feminista pues pasaría a ser la teología, porque amplía muchísimo más el sentido de la teología, no solamente desde el sujeto, que quien hace la teología, sino de los problemas, ¿no?, que tiene. Veremos justo en la parte de metodología un ensayo de cómo hay temas o problemas totalmente silenciados en la teología, pues porque no interesan a los que hacen la teología actual, mientras que la mitad de la humanidad tiene ciertas experiencias que están pues silenciadas o simplemente no se plantea problemas por parte de esta colectividad, y ahora al poder hacer la teología feminista pues podemos plantear, por lo tanto, el ámbito, este campo de universo, ¿no?, interpretativo es mayor desde la teología feminista que desde la teología al uso, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que quiero enfocar, ¿no?, es que tenemos esta necesidad de conocer esta tradición, que es una tradición muy cortita, 40 años en España, 140 años más o menos, pero conocer los trabajos de las teólogas feministas y de las feministas, que esto ya me ha comentado Carmen, que lo habéis trabajado también antes, sobre todo en mujeres y teología, entonces no voy a profundizar en esto, pero al menos, ¿no?, que ya que hablamos, ¿no?, de lo que hacen las feministas, lo que hacen las teólogas, pues aquí tenemos unos nombres y unas fechas, precisamente de autoras feministas y de teólogas feministas que podríamos pues plantearnos, ¿no?, en nuestros grupos o a nivel personal para esta cultura, ¿no?, para esta cultura. A veces el problema que tenemos también, el otro día lo comentaba también en una charla que tuvimos con el grupo de mujeres y teología de Zaragoza, era un webinar de estos, que íbamos pues poniendo un poco, presentándonos esas asociaciones, ¿no? Yo iba en representación de la asociación de teólogas y claro, y resulta que pues, otros grupos quizás hablan más del tema de participación en la Iglesia, mientras nosotras, las teólogas, más bien desafiamos, ¿no? O sea, somos los que miran, ¿no?, un poco de fuera qué es lo que pasa en la Iglesia para evitar que nuestros movimientos pues, puedan resultar populistas, ¿no?, en algún momento, para evitar porque al final, ¿no?, la teología hemos dicho que es una ciencia, entonces para al menos proponer alternativas o razonamientos o bases, ¿no?, de ciertas praxis en las comunidades. Entonces simplemente aquí destacar las principales autoras feministas españolas: Pilar de Miguel, Nuria Valero, María Valcárcel, Celia Morós, Ana de Miguel, y luego la teología feminista hacer un poco de publicidad de la colección Alecea. Aquí hemos traído un libro de esta colección
son en las jornadas de teología feminista, las ponentes, pues después se recopilan sus ponencias y salen pues cada año con diferentes temas, ¿no? En este caso justo era de ecología, el año pasado era sobre la Trinidad y deseo, acabamos de tener el día 13 de febrero, tuvimos también unas jornadas virtuales sobre el tema de la salvación. Bueno, sale esto en la colección de Aletea, del Verbo Divino, luego la colección La Biblia y las Mujeres, del Verbo Divino también, y En clave de mujer, de Esclede Rubé, que quizás sea más fácil de leer, más divulgativa, pero en palabras fáciles pues también pone de relieve pues todos los avances, ¿no?, que se han dado en este campo, ¿vale? Y luego algunos nombres destacados de la teología feminista: Mary Daly, como le he mencionado, primera doctora en teología católica mujer; Yvonne Guevara, Judith Rees, Lisa Isherwood, Marcela Althaus, pues Judith Rees quizás pionera en el tema del ecofeminismo, Marcela Althaus y Lisa Isherwood por el tema de queer, el tema trans, el tema que rompe el esquema binario de género también. Luego Rosemary Radford Trueter, en España Carmen Bernabé, Elisa Estevez, Mercedes Navarro, Isabel Gómez Acebo, Lucía Ramón, Esperanza Bautista. O sea que en esta corta tradición ya hay investigaciones y ya hay teólogas con prestigio, con nombre, y que pueden ayudarnos también a profundizar en nuestros grupos a nivel personal. Y luego, en cuanto al tema bíblico, Elizabeth Johnson, Elizabeth Susler Cebenza y Elizabeth Moore. Esto de las extranjeras. Bien, vamos a los objetivos. Entre los beneficios, ¿no?, lo que os comentaba de desarrollar o profundizar más en la teología feminista, pues sobre todo porque parte de un movimiento, ¿no? Así como el cristianismo, ¿no?, y después la teología partió de una experiencia de Jesús, ¿no?, y después se iba desarrollando el querigma y después se iba dando pensamiento, ¿no?, adquiriendo una estructura, ¿no?, o sistematizándose. Pues lo mismo pasa con la teología feminista. El movimiento feminista mundial, más o menos por Estados Unidos, pues empieza a finales del 18 y 100 años más tarde ya tenemos las primeras feministas, teólogas feministas publicando, ¿no? Pero primero el movimiento, o sea, de estas necesidades o de las experiencias de las mujeres reales reivindicando sus derechos en las 3 olas que conocemos. Después, sobre esto viene la reflexión teológica. O sea, ¿qué tiene que ver Dios, la teología, la reflexión teológica con la realidad de las mujeres que vivimos, ¿no? O sea, es un movimiento práctico, nada teórico, y sobre todo pues evita autorreferencialidad y el patriarcado, que son los dos sesgos de la teología actual, ¿no? Y en este sentido la teología feminista se convierte en una voz profética en la Iglesia, ¿no? Bien. Esto, hemos visto los objetivos. Vamos a pasar a la comparativa, ¿no?, de teología feminista y del feminismo. Aquí he hecho simplemente 2 capturas de pantalla porque este contenido, ya me comentaba Carmen, que es conocido para vosotros. En las columnas de la izquierda, o sea, las que son menos anchas, más estrechitas, son los hitos o los eventos o los acontecimientos más importantes o relevantes de lo que es el movimiento feminista, ¿no? Y en la más ancha, en las partes más anchas de las tablas, títulos o textos o temas y autoras más relevantes de la historia de la teología feminista. Allí, ¿qué se quiere decir, ¿no? Básicamente, para no entrar, que no es el objeto de esta charla. Pues que el feminismo en Europa, al menos, ¿no?, empezaría con la Revolución Francesa. Estamos hacia el 1798, ¿no? Y ahí tengo un texto, ¿no?, de Celia Amorós en el libro de 10 palabras claves sobre mujer,
también en Verbo Divino del año 2000, donde dice: salvo algunas excepciones, fueron las mujeres ilustradas las que defendieron la razón igualitaria y emancipadora de la Ilustración y mantuvieron vivos sus ideales morales hasta las últimas consecuencias. Las mujeres se organizaron en grupos y reivindicaron sus derechos apelando a la racionalidad y al buen sentido de sus compañeros de lucha. En 1792, Mary Wollstonecraft publica su obra Reivindicación de los derechos de la mujer. Muchas mujeres pagaron con su vida el atrevimiento. Terogin de Mericourt acabó encerrada en un manicomio. Olympe de Gouges, la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, fue guillotinada en 1793, ¿no? En todo caso, lo que presento aquí es pues, lo que acabamos de ver, un poco las autoras, ¿no? Inicio del movimiento feminista con la Revolución Francesa en Europa, y en Estados Unidos, Matilda Joslyn Gage, 100 años más tarde, publica su obra controvertida Women, Church and State, al afirmar pues, que el destino de las mujeres no lo deberían decidir los varones, ni los gobiernos, ni los clérigos, ¿no? Es un poco el inicio de lo que sería la reflexión feminista. Después, la Biblia de las mujeres. También, aunque el movimiento feminista y de teología feminista se inicia en Estados Unidos y en Europa, también encontramos pues, el feminismo feminista, ¿no? de las mujeres de la raza negra, sobre todo en Estados Unidos, y luego en África y en Asia también encontramos teologías feministas, y realmente donde los patriarcados se sienten o se sufren más fuertemente es allí, en estos dos continentes, ¿no? Y luego algunos temas, ¿no? que puse en estas tablas, las 3 horas que enseguida pasaremos un poquito a profundizar en esta historia, las 3 horas del feminismo, ¿no? El sufragio, después el tema del trabajo después el tema de la reproducción, el cuerpo. En este momento el debate, tanto feminista como de teología feminista, que en este caso coincide, se centra en la cuestión de igualdad y diferencia. La cuestión de igualdad a nivel de como género humano, los derechos de la paridad, ¿no? lo que conocemos, pero por otro lado de la diferencia, porque tampoco se trata de una igualdad pues en el sentido de que si un varón puede ser militar, pues la mujer también puede ser militar, o que la guerra es buena o que ser un jefe de ventas o director comercial, pues hay que hacerlo como lo hacen los varones, ¿no? O sea, que la mentalidad del patriarcado, ahí está la diferencia, ¿no? En que el feminismo se desmarca de la mentalidad del patriarcado, ¿no? Y luego también una diferencia de género, ¿no? Que pone de relieve que, claro, desde lo que es género humano, pues hay un problema también en la teología al uso, por decirlo de una manera, la teología patriarcal, que se reconoce tan solo como si fueran dos géneros, ¿no? Masculino y femenino. Y ahí la teología feminista también, en su aspecto queer, al menos cuestiona este marco binario, porque el dualismo es uno de los dualismo opuesto, ¿no? De binario, de oposiciones binarias. Es probablemente el mayor error metodológico o la dinámica metodológica que más perjudicial resulta, ¿no? Porque esta oposición binaria se basa también, pues, oposición de género masculino-femenino, naturaleza-cultura, varón-mujer, etc. Entonces esto también se reproduce, ¿no? En la teología. Y pues una mención, ¿no? de esta parte aquí, un poco curiosidad también, ¿no? De que existe algún representante también varón que ha aportado al movimiento tanto feminista como a la teología feminista. O sea que para incluir a todos, muy pocos, ¿no? pero están ahí, pues John Stuart Mill, sobre la sujeción de las mujeres en el entorno británico a primeros del siglo XIX, y luego Harnack y Schindler, los dos teólogos protestantes, no católicos,
pues uno a primeros del siglo XX sobre la difusión entre las mujeres, ¿no? El apostolado, y luego Schindler, pues, que publica en 1970 el libro Si Jesús era feminista, ¿no? ¿Era Jesús feminista? Este es el título del libro, ¿no? Está un poquito sobre la historia. Y vamos a por las definiciones, ¿vale? De la teología feminista. Aquí, de hecho, quizás os llame la atención, conforme vayamos leyendo, de que no hay una definición de teología feminista como comentaba, ¿no? Como es una disciplina muy reciente, hay una multitud de pensamientos y enfoques teológicos feministas, e incluso existe el debate de que si teología feminista simplemente es un método, ¿no? O sea, no como disciplina aparte. De hecho, no se da en ninguna facultad de teología una asignatura, ¿no? Teología feminista, o que yo diría feminismo teológico, mejor dicho, ¿no? Bueno, en todo caso, donde sí que se centra las categorías propias o la aportación de la teología feminista a la teología son estas 4 categorías que se ven arriba: experiencia, empoderamiento, igualdad y diferencia. Y luego, en la parte naranja, pues es una de las definiciones, teología crítica de la liberación. Ahí cito a Vivas, que dice, pues la experiencia feminista de las mujeres es la experiencia de cuestionar todo lo que hasta la fecha se ha dicho de ellas. Experiencia de rehusarse a convalidar la definición acerca de lo que significa ser mujer. Experiencia de redefinir el valor de la mujer, resignificando el valor de sus experiencias. Pero, como contrapartida, y yo comulgo mucho más, bastante más con esta definición, pues que es una disciplina teológica, no solo un método crítico, y sobre todo, pues porque, claro, no es suficiente para las mujeres ni para la teología feminista hablar solamente de lo que no debe ser, o de los patrones, ¿no? De identidad que no nos convencen o que se hayan recibido del patriarcado, ¿no? Al final el patriarcado forma parte de nuestra identidad, entonces claro, solamente la teología feminista no se puede reducir a ser solamente una crítica de eso, porque podemos, negando esta parte de la identidad que viene del patriarcado, no quiere decir que la aceptemos, pero negándola podemos quedarnos sin otras propuestas, ¿no? Y la crisis de identidad feminista y de identidad de mujeres es uno de los problemas con los que nos encontramos, probablemente como muestran los estudios, ¿no? Psicológicos sobre las mujeres y depresiones y traumas, en este sentido, ¿no? De que, bueno, vale, hemos negado, ¿no? Todo lo que está patriarcado en nosotras y qué opciones creativas tenemos de desarrollarnos, ¿no? Entonces, para que estos roles también los podamos ensayar y crear creativamente, ¿no? Entonces, pues, Deli habla del feminismo radical, que no trata de liberar a las mujeres de los hombres, sino trata de la liberación de las mujeres, donde todas ellas se encuentran sujetas al sistema patriarcal, ¿vale? O sea, mientras y dónde, ¿vale? Por eso es, digamos, si fuera la teología feminista solamente un método, pues en el momento en que estas condiciones que se dicen se cumplieran, ya no haría falta, ¿no? Y no es eso. Entonces, feminismo significa esencialmente el compromiso al pasado y a las memorias futuras de la felicidad que desafía la civilización. Y las personas que escogen ser feministas, no las personas, no las mujeres, sino las personas que escogen apuestan por las mujeres, ¿no? Por la lealtad hacia ellas, que forman parte de la membresía cognitiva y de la memoria afectiva. Y ahí viene un poco ya el beneficio real, ¿no? O el interés que trae, ¿no? la teología feminista a la teología y al mundo, en que el bienestar de las mujeres, y esto también lo explica John Stuart Mill, y lo hace muy bien desde un punto de vista totalmente secular y además económico, ¿no? Dice, la mejor forma de valorar, o el termómetro de valorar cómo va la emancipación y cómo va la democracia, es valorar o mirar
bienestar de las mujeres. Contra mejor vivan las mujeres en todos los sentidos, mejor irá a todo el mundo. Entonces esto también será un criterio que yo creo muy importante de la teología feminista, un criterio que permitirá arbitrar, de hecho, la validez y versatilidad de los propios enunciados teológicos, ¿no? Si hablamos de los tratados, ¿no?, teológicos, pues, por ejemplo mismo, ¿no?, el tema de la creación, que yo además escuchaba aquí un diálogo, pues si claro, tenemos la visión de creación en binario, ¿no?, varón o mujer, pero tú vas a parir y además en dolores, si Dios es varón, lo que dice Delhi, ¿no?, entonces el varón es Dios, entonces la mujer, que es lo otro, es lo inferior, ¿no? Entonces estos enunciados ya las exégetas bíblicas ya lo han reivindicado, ¿no? Ese enunciado no es correcto, y de hecho han buscado explicaciones exegéticas que muestran que los textos no quieren decir esto, ¿no?, sino la tradición de lectura, de interpretación de estos textos, pues ha tergiversado las tradiciones, ¿no? Incluso hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en hebreo es ruach, que es femenino, después se cambia por pneuma neutro, que es griego, en los tiempos de Jesús, y de repente tenemos al Espíritu Santo, espíritus, que es masculino en latín, ¿no? Eso ya es interpretación, ¿no? Pero no solamente eso, hablamos de eclesiología, hablamos de mariología, hablamos de, pues, el mismo Jesús, ¿no?, sus cenas con los discípulos, ¿no? Y esto se supone que autoriza de que el ministerio, ¿no?, sea masculino, ¿no? Entonces, claro, dices, bien, tampoco quizás el liderazgo femenino en una institución patriarcal pues es lo que lo más atractivo que podemos aspirar a las mujeres, pero al menos pues tener en cuenta este aspecto del liderazgo y de autoridad, de papel, de rol, y claro que al final es una interpretación, una elaboración teológica, que si pensamos en la promoción del bienestar, de los derechos de las mujeres, y tratamos a las mujeres como sujetos, ya no digo bautizados, sino sujetos, pues las prácticas derivadas serían diferentes. Bien. Y luego ya pasamos pues, al meollo de la cuestión, que es pues eso, enseñar o hablar un poco de este método o de diferentes métodos de la teología feminista para, digamos, aterrizar, ¿no?, en algunos ejemplos prácticos, que ya acabo de dar dos así sacados de la chistera, muy fáciles, ¿no?, pero que también bastante bueno, actuales, ¿no?, son preocupaciones actuales. A ver, otro ejemplo, ¿no?, por dar, pues también antropología bíblica, ¿no?, si ahora con la posibilidad de clonar a los seres humanos, ¿no?, claro, pensamos en todo lo que conlleva, seguro que las consecuencias o las conclusiones de algunas de los enunciados teológicos derivados pues, de la antropología bíblica, de la vida, de después, de la resurrección, de todo lo que hablamos de la encarnación, ¿no?, en el cuerpo, quizás pues, serían diferentes, ¿no? Sobre todo en el contexto pues, ahora que también por la ley de la eutanasia son temas que la teología debe iluminar, porque son cuestiones prácticas. Entonces ahí la pregunta por la maternidad, bueno, no solamente las preguntas filosóficas de cuándo empieza la persona, ¿no?, que es un poco, y cuándo termina, sino pues el papel de las mujeres, qué sé yo, la guerra, ¿no?, otro tema. Para en la mentalidad de una mujer que sabe lo que cuesta dar una vida, educar al ser humano, no cabe en la cabeza montar una guerra y además glorificar a un héroe que muere, ¿no?, porque es un desastre, ¿no? Y sin embargo, pues a los soldados pues, no se nos hace otra cosa que motivar de esta manera, ¿no? Y es una mentalidad que cuestiona la teología feminista
desde eso, ¿no? Desde este criterio, a ver, esto de la vida, porque por otro lado, ¿no? Pues hay ciertos aspectos de la vida humana que dicen pues, que el aborto no, en ningún contexto como principio, pero después sí, no pasa nada, ¿no? En ciertas circunstancias. A ver, lo de la guerra se ha pronunciado Francisco I, o sea, hablamos de nada, de hace nada, ¿no? Sobre esto, ¿no? Entonces, realmente la teología tiene aún un margen de progresión increíble, y yo creo que los criterios feministas precisamente son los que pueden iluminarla a representar, a ser relevante, no solamente coherente internamente, sino relevante socialmente, que es lo que buscamos, ¿no? Y también pues, tener una incidencia práctica en nuestras vidas. Bien. Vale, pues vamos a por ello. Las 3 olas del feminismo, de la teología feminista. Pilar de Miguel ubica la teología feminista dentro del movimiento feminista, ya lo hemos dicho, que se inicia pues, en el siglo XVIII. Luego, la etapa sufragista, ¿vale? El voto y derecho a la educación, sería la segunda ola. Y los avances del feminismo de la segunda ola, ya en el siglo XX, se han visto arrasados por las ambiguas políticas y el capitalismo feroz, y muchas mujeres se experimentan como una encrucijada, sin fuerzas, decepcionadas. Y ahí ponía un ejemplo, ¿no? que aduce Nancy Fraser en cuanto a, por ejemplo, ¿no? las campañas electorales de Bush en los Estados Unidos, ¿no? Que por un lado la estrategia electoral no era solamente a través de la lectura literal de la Biblia someter a las mujeres, sino también poner en conflicto a las cristianas que después del 11S se descubrieron en disputa sobre el esencialismo, haciendo la alianza con los defensores del mercado libre, ¿no? O sea, de alguna manera las feministas se han asociado en este desafortunado matrimonio con el liberalismo, pero esto, claro, obedecía a los intereses manipulados de género a través de la campaña electoral, que sirvió de instrumento para la victoria de George Bush, ¿no? La estrategia victoriosa invocaba una política de reconocimiento codificada en términos de género para ocultar una política represiva de redistribución, ¿no? Lo que hablábamos de igualdad y diferencia, ¿no? O sea, el reconocimiento de que por derechos todos necesitamos todo, ¿no? De todo, la distribución, pero no, pues acordando como si fueran minorías, en reconocimiento de la diferencia y del mercado libre, pues se manipula con las energías de las mujeres, y finalmente, ¿no? La ambigüedad se refuerza cuando los principios políticos se conectan más o menos lícitamente con los principios morales. Entonces ahí, dejando en evidencia también el hecho de que no hay un acuerdo de mínimos entre las reivindicaciones feministas cristianas sobre cuál es la ambigüedad mayor, ¿no? El tema del aborto, el tema de comida, ¿no? El tema de la maternidad o el tema de ministerios, ¿no? Por donde se debería de construir el discurso político-religioso que legitima las políticas represivas en cuanto a la igualdad de derecho entre los varones y las mujeres, ¿no? Y luego, pues, siglo XX, la tercera ola, goza de pleno derecho de ciudadanía, pero no de hecho, de poder disfrutar del todo de estos derechos y plantear cambios legales y morales en la sociedad en que vivimos, ¿no? Entonces, pues como a lo largo de esta breve historia de las 3 horas, ¿cuál ha sido la contribución de la teología feminista a la teología en general? Se puede hablar de los enfoques, ¿no? De los enfoques teológicos, ¿no? En cuanto a las características, pues el método que se utiliza, pragmático-crítico, siempre con la pretensión emancipatoria, la deconstrucción y hermenéutica de la sospecha, que se utiliza en la teología con respecto a lo ya escrito, el carácter prospectivo de cambio creativo, la combinación de ética y epistemología y el enfoque contextual. O sea, no
se habla en general o en abstracto de la realidad, sino desde contextos de diferentes mujeres, porque no es el contexto nuestro español el mismo que pues, de las mujeres de Polonia, yo soy de Polonia, por ejemplo, o de las mujeres pues, de nada, del sur del Mediterráneo, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo ponían de manifiesto las feministas negras en Estados Unidos cuando eran las criadas, las siervas de las blancas, ¿no? No es posible eso. En cuanto a los contextos, ¿no? En que hablamos, pues los contextos se tienen en cuenta los contextos sociales y políticos, los contextos territoriales, por supuesto también religiosos y ecuménicos o de estatus social, ¿no? No es lo mismo hablar desde una perspectiva académica en función del sitio o en función de la audiencia, ¿no? que queremos tratar, ¿no? Y luego, aquí hay conceptos, ¿no? Pero por resumir, ¿no? Los conceptos fundamentales, lo he dicho: experiencia de las mujeres, género. El concepto de género complica mucho la teología feminista, la teología en general, perdona, precisamente, ¿no? Porque pone de manifiesto el binarismo de género, muchos en la Iglesia, que si es un género humano, o si son dos, o si son más, cuántos, ¿no? Y luego la teología como hablar de Dios, ¿no? Cómo nos imaginamos, ¿no? a Dios, ¿no? A Dios también Trinidad. Luego el reconocimiento de la mujer como sujeto y, por supuesto, la incidencia en la praxis transformadora. De allí, como dice Mercedes Navarro, la teología es pues, una práctica intelectual y espiritual que analiza y modifica los modos de hablar de y sobre Dios en el mundo, sobre todo en un ámbito patriarcal que ha silenciado o invisibilizado a las mujeres, sus nombres, y también publicar los descubrimientos de las pensadoras feministas, censurándolas incluso como heterodoxos o ajenos a la sana doctrina. Entonces, ahí también viene, y quería pues, recalcar que muchas veces pensamos que la teología efectivamente es un ejercicio tan solo intelectual, pero como vamos a ver enseguida, precisamente Santo Tomás de Aquino, sin quitarle su carga misógina y sus errores antropológicos, él hablaba de la teología en sí como un método, como un medio de acceso a la experiencia de Dios. O sea, el sentido de la teología no es ser una ciencia en sí, esta autorreferencialidad, lo que comentaba, sino permitir que las personas, ¿no? En este caso sus alumnos en estos debates de los siglos, las disputas, ¿no? del siglo XI, ¿no? Con sus alumnos tenían, ¿no? Hay un texto que dice de inflamar, ¿no? los corazones de afecto por Dios, ¿no? Entonces, esta es un poco la vuelta a lo que sería la teología en sí como un método. Y por eso se habla de una práctica intelectual y espiritual, ¿no? Porque cuando esta experiencia de Dios, ¿no? La experiencia espiritual, mística, también debe transformar nuestras prácticas, no solamente transforma la mente, sino el corazón y la vida. Bien. Y entonces, pues en cuanto a modelos, ¿no? de teologías feministas, pues atienden, cualquiera que les sean, a la pluralidad y la diversidad. Esto pues resta fuerza política, ¿no? Porque tanta pluralidad y diversidad pues es eso, cuesta mucho buscar los puntos comunes, pero en cuanto al impacto de la teología, pues pensar, ¿no? en problemas pues, humanistas, socialistas, biofílicos, en el sentido de ecológicos, ginocéntricos, ¿no? Pensar desde el interés de las mujeres. En cuanto al aspecto epistemológico, ¿no? Cómo se accede, ¿no? Cuál es la aproximación teológica, pues de liberación, ontológica, estructuralista, hay diferentes representantes, ¿no? en este sentido. Luego, desde la perspectiva del método,
podríamos enumerar los planteamientos histórico-críticos de Xus de Fiorenza, sociohistórico Xotrov, crítico literario Tribel, crítico cultural Jalques o el crítico lingüístico Del. Bueno, en resumen, ¿no? El principio crítico, por eso lo he puesto, de la teología feminista es la promoción de la plena humanidad de las mujeres, poniendo de relieve su carácter concreto y particular, ¿no? Las experiencias de las mujeres se engloban en los intereses comunes de la humanidad, compartiéndolos con los varones. Porque precisamente el error de la teología en su construcción patriarcal radica en pretender absolutizar las experiencias de los varones, ¿no? El androcentrismo, o de toda la humanidad, antropocentrismo, como si fuéramos, pues eso, el don divino, ¿no? También volvemos a hablar de los relatos de la creación, ¿no? El séptimo día de descanso, pero es que el género tal como quiástico, como se escribía en la Biblia, el día más, o sea, lo que estaba en el centro del relato es lo más importante. ¿Qué hay en el centro del relato sobre la creación? El día 4. El día 4 es un día de creación de estrellas, ¿no? Y de los astros, que son los que regían la liturgia, ¿no? O sea, lo más importante es dar culto a Dios, no el ser humano. O sea, no somos ninguna cima de la creación, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues el androcentrismo ni el antropocentrismo guían nuestra orientación sobre también el ser humano y su sentido y su vida, etc., y su importancia y su derecho a explotar los recursos y explotar a otros seres humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eso sí está al orden del día en la teología, un concepto generalizador de el hombre como norma con la que se compara todo lo demás, ¿no? Entonces, la ubicación de la experiencia en concreto de las mujeres, se engloba hacia los intereses comunes tanto para las mujeres como los varones, para los varones que dan cohesión a varias teologías feministas, ¿no? Bien. Entonces, pasando ya a una descripción pues, de métodos, y en concreto de nuestro método ontolingüístico, vamos a tener en cuenta el contexto, lo que he puesto en Buca, ¿no? de la realidad de volatilidad, de incertidumbre, ambigüedad, complejidad, todo lo contrario de lo que nos encontramos a veces en los ensayos teológicos, ¿no? Que son más rígidos, absolutizadores, universalizadores, ¿no? Mientras que la realidad es diferente, y luego el problema de la aplicación, que es lo que ya he señalado al principio, ¿no? El problema principal de la teología al uso, de la teología patriarcal, es que no se da la transferencia o la aplicación a la praxis de los enunciados teológicos. Entonces, la hermenéutica ontolingüística, ¿no? Que parte de este universo interpretativo, como comentaba, desde la base filosófica de Riquet, en el realismo, se basa en el realismo, en el relativismo, y se orienta hacia el significado, el sentido, ¿no? Permite que hagamos una relectura de los tratados teológicos como medio de acceso a la experiencia de Dios, ¿no? Entonces, también allí, antes de presentar cómo sería este método, cómo aterrizaríamos y dar el ejemplo de la maternidad como este eje o como la prueba del algodón, ¿no? Como una experiencia de las mujeres, pero una experiencia universal, que podría ser, podría tejer o podría ser el eje, ¿no? Transversal de todos los tratados, tanto a nivel crítico como a nivel creativo. Simplemente una nota bibliográfica sobre el texto de Isabel Xus de Fiorenza, Los caminos de la sabiduría, disculpad alguna errata, que habla de uno de los capítulos de este libro habla de las barreras, ¿no? Del feminismo, o sea, a veces también las acepciones o cómo quieren o cómo se pretenda vender o cómo se pretenda desprestigiar lo que es la palabra feminismo, ¿no? Hace difícil hablar incluso entre las mujeres, ¿no? Entendernos como feministas, ¿no? Bueno, en todo caso, el método, el esquema del método es la tabla de arriba y el procedimiento la tabla de abajo. Básicamente,
el método teológico, ¿no? Del feminismo teológico que propongo de la mano de Mary Daly, que es, digo, la primera doctora en teología, pero de momento poco se ha escrito sobre ella. Y bueno, y aquí incluso se ha traducido muy poco. Bueno, en total, ella, como os decía, no trata la teología la teología feminista como un método teológico, sino como una disciplina, y además marca precisamente que es una teología muchísimo más amplia o universal que la teología patriarcal al uso, ¿no? Entonces, ¿qué propone ella? Pues el principio crítico, el principio validador, que es las mujeres, las experiencias de las mujeres, el bienestar de las mujeres, como este criterio de validación de un método teológico o de un enunciado teológico. Entonces, pues cogeríamos cualquier tratado teológico, pues, como Mariología, Tratado de Dios, Eclesiología, ¿no? Por ejemplo, en el Concilio de Trento, ¿no? Contra los protestantes, se decía, pues si Lutero, ¿no? puso esta proposición, pues el Trento, la Iglesia, dice lo contrario, dice lo siguiente. Pues algo así, muy sencillo, una propuesta muy sencilla, pues un enunciado teológico. Entonces la pregunta, ¿este enunciado teológico qué repercusión práctica en la vida de las mujeres tendría? ¿No? Pues si es una repercusión positiva para las mujeres, para el bienestar, para la promoción de las mujeres, pues adelante, pero si no, pues requeriría una corrección, una reelaboración y una reformulación para finalmente pues, validar, ¿no? este discurso teológico como universal. Vuelvo a decir, el criterio de lo que va a favor de las mujeres como criterio de validación teológica. Esto, por ejemplo, creo que justo en lo que es el tema de la maternidad podría ser un ejemplo de aplicación, ¿no? La maternidad en este momento no se trata específicamente en un tratado teológico, pero está presente pues, en la encarnación, en la antropología bíblica, ¿no? en lo que es pues, la neumatología de la Trinidad misma, ¿no? Engendrado y no creado, pues son imágenes, son lenguajes, son figuraciones, ¿no? Pero son aspectos o formulaciones doctrinales que al final, utilizando un lenguaje, pues generan unos patrones, ¿no? De pensamiento, de representación y después de praxis. Entonces, está presente en muchos aspectos, ¿no? En la Mariología, en la salvación, en lo que es la doctrina de la salvación. Ya no digo el tema de todo lo en la ética, ¿no? En la moral, todo lo relacionado con la maternidad en cuanto a sexualidad. En total, que tenemos ahí una serie de problemas dentro de la teología, desde el eje de la maternidad, pues la reproducción, la demografía, el parentesco, la propiedad, la globalización, el mercado libre, el género, la sexualidad, el poder, ¿no? Que son temas candentes, son problemas de hoy, son problemas de experiencias de mujeres en el día a día, no solamente pues, en casa, sino en el mundo empresarial, en el día a día, ¿no? De las mujeres y también de los varones, pero como que son temas pues, que como que no tocan la teología como tal, algo la doctrina social, algo la dato sí, pero poco específico, ¿no? Y nunca pensado desde el bienestar de las mujeres, ¿no? Bueno, esto permitiría, ¿no? Abordar estos problemas relacionados con la maternidad o relacionados con una experiencia que compartimos muchas mujeres, pues trabajar desde la teología los aspectos prácticos, ¿no? Como el trabajo, producción, reproducción, familia, o sea, temas que las feministas las tienen ya muy bien elaboradas
y que no han aterrizado aún en la teología. O sea, la teología no habla de eso, ni pretende hablar, pues escudándose en su propia, pues eso, en su propia, como si fuera una disciplina pues totalmente ajena, ¿no? Totalmente neutra a la realidad, ¿no? Y que no aséptica, ¿no? La democracia, la educación, el patriarcado, las representaciones y ritos, tanto en la Iglesia como, ¿no? La Iglesia madre, ¿no? Mater y magistra, ¿no? Incluso se utilizan imágenes o simbología materna, pero siempre a favor de intereses, pues, de ciertos grupos, ¿no? Y por supuesto, pues, buscar una ubicación dentro de las áreas teológicas y de la enseñanza oficial, ¿no? Para hablar de la religión y la política sexual, para tratar la esfera política, la esfera simbólica y cultural, ¿no? Vuelvo a decir, no es indiferente de cómo nos imaginamos a la Trinidad o a Dios Trino, ¿no? Dios varón o no, Dios negro o mujer negra, ¿no? Crucificados, ¿no? En fin. Y luego, pues, sobre todo, pues, la esfera antropológica y moral, ¿no? Entonces, pensando en estos problemas y en estos aspectos prácticos, los diferentes, vuelvo a hablar, los diferentes tratados teológicos, pues, ¿qué dicen sobre estos aspectos? ¿Qué dicen? ¿Qué consecuencias, qué prácticas se desarrollan, ¿no? desde los anunciados teológicos sobre estos problemas sociales? Entonces, relacionadas con la vivencia de la maternidad o relacionando con la vivencia de la humanidad, ¿no? Y cómo corregirlos, ¿no? Desde unos límites o dentro de unos límites, el límite inferior, o sea, al que no se debería llegar, pues es el antropocentrismo, androcentrismo, quiriarcado, autorreferencialidad, sexismo presente tanto en la teología como en la Iglesia, lógico, y donde el eje superior, pues, teológico del sentido de para qué, ¿no? ¿Para qué todo eso? Pues desde la fe hablaríamos de esto, de la sobreabundancia de la gracia, ¿no? De la bienaventuranza de todos, ¿no? Que es para todos, ¿no? Entonces, resumiendo, yo creo que parece muy obvio, parece muy evidente, pero curiosamente no hay estudiosos teólogos que hayan publicado trabajos sobre la hermenéutica o sobre, ¿qué quiere decir, no? Aproximación interpretativa de la teología desde este criterio de variación. Entonces hablamos, pues, de algo evidente, pero que ni siquiera está ratificado por la comunidad científica, ¿no? Es triste, comunidad científica en cuanto teólogos, ¿no? Y esa, os comentaba, ¿no? Las teólogas intentamos, o los teólogos, estar en la avanzadilla de la Iglesia, en todo lo que pasa del pensamiento, pues si estas cosas tan básicas aún se debaten y hay que defender, pues muestra el nivel en el que estamos, ¿no? A nivel de, pues eso, avanzadilla de pensamiento en la Iglesia. Pues en todo caso, ¿no? Para hacer un breve resumen, y solamente reduciéndolo a los 40 años de teología feminista en España y casi 2 siglos en el mundo, pues queríamos, ¿no? Enseñar un poquito sus avances y hacer una breve aproximación para que conozcamos mejor sus características, objetivos y perspectivas de desarrollo. Esta es una de ellas. La teología feminista sigue siendo la voz profética para la Iglesia y la teología, porque a pesar de que las múltiples metodologías teológicas hayan conseguido avances extraordinarios en la exégesis y en la interpretación del texto bíblico y la validación de la coherencia interna de los discursos teológicos dentro del debate que si la teología es ciencia, se puede denominar ciencia o no, estos logros que se han conseguido solamente se refieren a un aspecto del discurso teológico, ¿no? O sea, ir del discurso teológico al texto bíblico, pero no desde el movimiento de Jesús
a la práctica de hoy. El reto de la aplicación de este discurso a la vida real y práctica de la humanidad es la tarea pendiente de la teología. Poco se ha escrito desde la hermenéutica sobre la aplicación y verificación de los métodos teológicos para que puedan ser relevantes, no solamente para los creyentes, sino para toda la humanidad. No solamente inteligibles y coherentes dentro del ámbito teórico. Ahí es donde la teología feminista puede ser decisiva para la transformación de la teología al uso, ¿no?, de la teología patriarcal, para liberarla de su autorreferencialidad de avisos de futuro. Como hemos dicho aquí al final, ¿no?, hemos ensayado algunas posibilidades de un método teológico feminista que por un lado está enraizado en la tradición cristiana, ¿no?, por eso el onto hermenéutico, ¿no?, que ofrecerá unos horizontes de aplicación aún no explorados en la teología, que permitirán su avance, ¿no? El criterio de validez, como hemos dicho, de este método teológico es el bienestar o la salvación, o la bienaventuranza, o la vida en abundancia de las mujeres, como este criterio, y se postulará este criterio como la base, como el presupuesto de la hermenéutica ontolingüística, ¿no?, siendo un método teológico pues más versátil y prometedor para la actualización práctica del discurso teológico. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Tenemos unos minutos para poder aprovechar a preguntas o algunas reflexiones que le podemos plantear también en este caso. Pero podéis ir, como estamos en grupo muy reducido, pues levantáis la mano. Venga, qué bien. Vale, yo he visto dos honores grandes en tu ponencia, porque para empezar, has confundido sexo y género, no son lo mismo. Sexo hay dos, hombre y mujer, XX, XY, y géneros hay muchos. Y el feminismo radical lo que intenta es erradicar los géneros. Y durante toda tu ponencia, o durante gran parte de ella, tú lo que has hecho ha sido perpetuar esos roles de género, por ejemplo, con el ejemplo de las mujeres y la guerra. Las mujeres podemos perfectamente hacer una guerra. No somos ni más ni menos que los hombres, somos iguales. Y nos tenemos que quitar ese género, ese rol que nos han impuesto de mujeres divinas, que somos mejores y que lo vamos a arreglar todo. No, somos iguales. Entonces, no hay teoría queer, porque eso, pues estoy disculpante porque hay muchas cosas que he visto que están mal. Y no es que es teoría, no es experiencia. Y la teoría es una realidad. Y tú puedes tener una experiencia de Dios que es un sentimiento. Pero cuando hay una realidad material que te está diciendo que esto es el patriarcado y no es una experiencia, a ti no te llega el feminismo. No es algo que es un ente que de repente se mete en ti, no. O sea, es una realidad que existe, que hay un machismo, que hay un patriarcado. Entonces, eso también está mal. Y luego lo de la teoría queer. No hay almas por ahí que van y de repente están en cuerpos equivocados. No. O sea, si se perpetúa el rol de género, lo que va a pasar es que no se va a acabar con el machismo, porque la mujer va a seguir quedando relegada a eso. Y ahí has tenido un montón de mujeres que has puesto en el feminismo y cuando has puesto a Kate Miller, cuando has puesto a Nuria Valera, no sé, me ha sorprendido cuando has empezado con el tema queer y con el tema de Judith Butler, porque es que entiendo que en la religión y en el cristianismo se hable de almas y de experiencias y de cosas así, pero en la realidad la ciencia no solo explica cómo, sino sirve para qué, para explicar el mundo, para mejorarlo, y el feminismo lo que hace es transformar el mundo, y no solo desde la visión de las mujeres, que también es importante, que tú lo mencionabas al final. Obviamente a mí me parece muy bien que las teólogas feministas digan, oye, que estamos aquí, hacednos caso, pero con la teoría queer lo que va a pasar es que una mujer se va a poder travestir y acatar los roles de género masculinos para poder ser pura, y eso no puede ser. Una mujer
no tiene que travestirse para poder ser pura. Y eso es lo que tú comentabas con la teoría queer. Entonces, es que hay tantas... me tenía que haber traído un papel, porque es que hay muchas cosas que no... O sea, de verdad, o sea, me ha gustado... Igual abordamos alguna de ellas, alguna de dentro de un poquito. Entonces, ¿quieres responder algún aspecto? Sí, bueno, primero agradecerte las observaciones que nos ayudan a todas, pues eso, a centrar el tiro. A ver, tanto la teología feminista como el feminismo es un movimiento y, como he comentado, existe una comunidad científica, ¿vale? En esta comunidad científica hay muchas autoras, muchas visiones, y lo que se ha presentado en esta ponencia es fruto de una selección de contenidos y autoras. Has insistido mucho en el queer, yo creo que lo he mencionado 2 veces, entonces creo que en la proporción de la ponencia no era este el objetivo. No, pero la ha atravesado toda. Objetivo, o sea, está dentro de tu ponencia. O sea, no me refiero a eso de la experiencia. Y luego, lo que es el concepto de la experiencia es un concepto feminista, no de teología feminista, sino, como he comentado, aquí la teología feminista bebe de la teología del feminismo, y una de las categorías por excelencia del feminismo es la experiencia, en concreto la experiencia de la mujer. Y no se trata de una experiencia como sentimiento, sino, pues eso, Erfahrung, ¿no? En alemán, ¿no? Un viaje, ¿no? Una perspectiva muy amplia, ¿no? Aquí se ha hecho un estudio, ¿no? Multicultural, interdisciplinar, ¿no? Pero en realidad, pues, lo que he dicho, ¿no? La teología feminista es una profecía. ¿Cómo? De esta manera, ¿vale? Aquí no se trataba de especificar ni explicitar qué es el sexo o es el género, porque eso no era el objetivo de esta ponencia. No, pero es que lo has comentado y eso que estabas diciendo estaba mal. Entonces, si está mal... A ver, según quién. No, según la ciencia, según la ciencia. La ciencia son muchas autoras. No, que están en debate la ciencia de la biología, No. La ciencia de la biología que dice que hay hembras y machos en todas las especies, y el género es un constructo social, al igual que no es el racismo. Pero no hay solamente dos, X o XY. En el siglo XVIII, Newton hablaba de una velocidad y otros Hawks y Locke de causa-efecto. Ahora mismo, con el relativismo de Einstein, no se habla de causa-efecto en la ciencia, sino de referencias, ¿no? De interconexión, y tampoco la ciencia en sí habla del sentido, porque el sentido, por ejemplo, ¿no? de dinamita, ¿para qué se ha inventado? ¿Qué sentido tenía dinamita? Un invento maravilloso para las minas y para la energía. Un invento que se ha utilizado como se ha utilizado, ¿no? Entonces, la ciencia es cómo, ¿vale? Y eso no lo digo yo. O sea, un científico es una persona humilde, una persona que permite un debate, y una persona, pues, que habiendo leído mucho, habiendo estudiado mucho, selecciona también, que es una de las necesidades, ¿no? del científico, una serie de problemas para resolverlos, ¿no? Entonces, creo que los objetivos de esta ponencia no eran saber hablar, vuelvo a decir, ni de queer, ni del sexo de género, ni entrar en aspectos biológicos, sino preguntarnos qué es la teología feminista y qué beneficios tiene. Eso. Sí, me parece muy bien. Entonces, pero si es que si has empezado mal, o sea, si has cometido un error en tu ponencia, no te lo
No, lo primero que he dicho era la pedagogía. No me has desmatizado la parte. Si yo leo esto de la... ¿Cuál es la pregunta entonces? No una pregunta, era una cosa a arreglar la próxima vez. O sea, que lo que has comentado del sexo y de la actividad queer está mal. El principio de tu ponencia. Más que nada porque habrá también, nos ha servido como pregunta y como respuesta con las limitaciones que pueda tener, y más que nada el tiempo es breve. Si hay alguna otra, Isabel. Me gustaría que también dentro de la tradición y de la experiencia de las mujeres se recogiera las bellinas. María José Arana, que fue un poco la primera que nos impulsó nuestro grupo de mujeres de teología, nos hablaba muy mucho de ellas, porque yo hice su tesis doctoral con ella. Entonces, aunque no fueran propiamente feministas y no fueran propiamente teólogas, pero creo que hay que rescatarlas por nuestra tradición matrística. O sea, entonces yo pues, te aportaría que también se pudiera denominarlas, ¿no? Llamarlas, para mantener la memoria de ellas. Correcto, muchas gracias. Está, como también el tiempo es reducido y queríamos hablar pues, de una disciplina científica, pues si la ciencia empieza pues, por ahí, por el siglo pues, finales del XVIII más o menos, pues las beguinas son un poco anteriores. Y también, a ver, estos son las 11 páginas de las que se ha hecho después esta presentación, ¿no? Entonces hay cosas que no se han profundizado también, pues eso, pues para poder cumplir con el propósito acordado. Gracias por la observación también. Vale, después esto que nos has propuesto tú como método es diríamos, de ti, tuyo, o es lo que tenéis en mente la Asociación de Teólogas? No, eso es en concreto de Mary Daly, ¿vale? Que de hecho es lo que yo voy a defender en mi tesis doctoral en teología. ¿O las demás teólogas es que no hay. No. Es que lo bueno de eso, lo bueno y lo malo de tener tan pocos años, porque claro, ahora mismo los teólogos, digamos, de la teología al uso, pues también tienen sus debates y temas, pero bueno, al final eso, hay unos acuerdos de mínimos, ¿no? Que Adela Cortina, por ejemplo, pues lo propone también, y en la teología feminista los hay menos. Sí. Hay dos cosas que has dicho que forman parte un poco de la experiencia de las mujeres que nos hemos preocupado por la teología feminista y por los grupos de mujeres. Hay dos cosas. Una, que cuando te acercas a los textos hay que ir siempre con la visión de la sospecha. Sí, la hermenéutica de la sospecha. Los textos han sido escritos siempre por hombres, unos que sin inspiración divina y otros sin inspiración divina, escritos por hombres. Luego, no se manifiesta ahí lo que nos puede beneficiar a las mujeres. Hay que complementar esos textos con la experiencia de las mujeres y, a Dios gracias, con la experiencia de las que estáis ahora haciendo todo ese conocimiento y todas esas cosas. Porque nosotras hemos estudiado a las mujeres, hemos estudiado a las mujeres en la Biblia, hemos estudiado a las beguinas, hemos estudiado cantidad de teólogas que hemos leído, hemos sacado conclusiones que siempre es la misma, ¿no? Que la mujer no se la ha hecho, la experiencia de la mujer no se ve en ningún sitio, porque incluso
la figura que tenemos de la mujer más esto, que es María, la madre de Jesús, está manejada también. Está manejada. Entonces, hasta que descubramos de verdad quién fue María, sí nos queda que fue una gran mujer, sencilla, del pueblo, madre de Jesús, que a veces no entendía nada, otras veces sí lo entendía, pero que supo acompañarle toda su vida hasta la cruz, y eso sí que lo entendemos las mujeres. No hizo teología ni nos dejó ningún escrito, y figura muy poco en los evangelios. Entonces, todo eso es la experiencia femenina que hay falta, y la notas en cuanto coges, vamos, aunque sean las lecturas de los domingos de las Eucaristías, hay algunas que te dan para atrás, Entonces, claro, entonces creo que es un camino duro, porque tenemos al mundo entero casi con alguna parcelita en contra de la teología feminista, porque la palabra feminismo asusta, y ya te empiezan a sacar lo de género, lo de sexo, lo de no sé qué, vamos, todos unas invenciones de no querer aceptar la realidad, incluso científica, ¿no? Entonces, pues que la experiencia nuestra es lo que para las que no somos tan doctas y no estamos un poco en esos caminos, pero tenemos una experiencia de Dios, que al compartirla, al recogerla, al escribirla, al hacer estas charlas y otras que hacemos a lo largo, pues la vamos consolidando, incluso se ríen de nosotras. Hay curas de aquí que cuando les hablamos del grupo de mujeres y teología, se ríen, como diciendo, pero si las desgraciadas de teología, pero si no han ido al seminario, pero si no han ido a eso, y no se dan cuenta que nosotros la entendemos y la estamos viviendo como nuestra experiencia de Dios. Y realmente, en el grupo que llevamos ya muchos años, la riqueza es tremenda, y ahora que estamos un poco, y lo último que hemos participado ha sido en toda esta revuelta de las mujeres para ver si dentro de la Iglesia, hasta que la igualdad sea costumbre, pues creo que nos une más a todas ellas, y no somos 4, se ha visto que somos muchísimas. Entonces, bueno, pues que así consideramos nosotros la teología, de la sospecha, que nos leemos vuestras cosas, que nos parece muy bien que nos ilustréis un poco con ciertos métodos, porque hay que hacerlo un poco seriamente, y que aprendemos de vosotras teólogas, y que gracias por vuestro trabajo. Si me permites, pues nada, 3 observaciones sencillas, ¿no? Que has comentado de los textos escritos solo por las mujeres, pues hay algunos, esto también se va trabajando desde la Biblia para ir encontrando, ¿no? Tradiciones, ¿no? Dentro de los textos, igual pues, firmados por alguien o sin firma, pero que también trasladen, ¿no? Que hayan semillas, ¿no? Lo que comentaba de esta identidad patriarcal que también recogemos, pero hace falta transformar, ¿no? Y después el tema de la mujer, ¿no? A mí sí que me choca personalmente cuando hablamos de la mujer en singular, porque es como si fuera lo contrario del hombre, ¿no? Como si fuera algo diferente, ¿no? Por eso yo ahí parto de una propuesta de género humano como una unidad, ¿no? Y las mujeres desde la diversidad, ¿no? También para tener para evitar, ¿no? Este dualismo, estos dualismos binarios. Y luego, pues efectivamente, pues, teniendo en cuenta tu participación y la tuya, mira, efectivamente el concepto de la experiencia, pues habría que clarificarlo mucho
para pues, evitar, pues eso, o sea, el hecho de la experiencia de las mujeres no quiere decir que sea mejor ni peor, ¿no?, que de los varones, pero sí, por lo que nos ha tocado sufrir, podemos aportar esta parte de las experiencias dolorosas, de las experiencias de oprimidas, que los privilegiados y los opresores no pueden experimentar. Es el único sentido de la posibilidad de transformación de unos textos pues, sobre María, ¿no?, o hablar de ella de esta manera. Por ejemplo, Elizabeth Johnson, en su libro que pues, también aparece, creo, en la bibliografía ahí, Verdadera hermana nuestra, mira que nuestra hermana en la comunidad, pues sin quitarle nada, pues saca una enjundia de liderazgo tremenda, de María como verdadera hermana, o sea, quitando todos los trajes, todos los velos, ¿no?, de lo que se le ha podido dar. A mí me tocó dar una charla sobre las mujeres en la Biblia en Palencia una vez y pues algunos de los oyentes estaban escandalizados porque, claro, empecé a hablar pues, de Marta, de tal, de María, pues, y siguientes, ¿no?, Febe, tal, y uy, pues eso, una de ellas, una de las mujeres en las comunidades. Yo creo que también el enfoque, pues, por un lado, pues, digamos que ensalza a la mujer, a María, no nos hace ningún bien a las mujeres, y por el otro lado, pues compararla, ¿no?, estas comparativas entre las mujeres, entre Eva y María, pues es que sirven a los mismos propósitos patriarcales. Entonces, pero sí, como modelo, desde luego, tal como está presentada, en la Iglesia, en la teología patriarcal, es difícil que se pueda seguir y pueda ser un modelo para las mujeres, según mi opinión. Sí. Bueno, igual es la última breve, eso es. Vamos a intentar ser breves porque ya nos han concedido. No he entendido mucho, pero no me importa. ¿Por qué? Pues porque entre los que se aprende y de eso se trata. Yo cuando leí el libro de Lucía Ramón, Queremos ser Pamela Rosas, cuenta un episodio de la Biblia que fue el episodio de Moisés, cuando la madre, bueno, el emperador manda matar a todos los niños y no sé qué, y la madre lo mete en una cesta y a la hermana de Moisés le dice, vigila a ver dónde va la cesta, quién lo puede. La hermana del emperador lo coge, la criada le ayuda y lo crían, y es un hecho de mujeres. Es un hecho de mujeres. Esto, lo siguiente que voy a decir ya es de mi cosecha. ¿Qué ha trascendido? Que Moisés fue el liberador de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue un hecho de mujeres. Y se salvó gracias a las mujeres que se saltaron la norma del emperador. Claro, esto, ¿cómo no lo han explicado nosotros? Y cuento eso porque fue, a mí, yo dije, es verdad, o sea, entonces a través de eso y de otras cosas, de ir leyendo, y lo pensando, y lo profundizando y tal, es que realmente, es que hay mucho que cambiar en la Iglesia con respecto a las mujeres. Nos siguen viendo como madres, no como mujeres, como madres. Yo digo, pero alguna vez alguien se tendrá que plantear que hay mujeres que no tienen hijos. Así de claro. Entonces, claro, por eso digo que yo todo lo que sea aprender en este sentido, de pensar, de seguir conociendo y tal, es un avance. Y desde luego considero que la práctica de las mujeres habituales en la Iglesia es una práctica de liberación en general, hasta las que sin las mujeres no podría funcionar la Iglesia, es que no se podrían limpiar ni las parroquias, así de claro. Entonces, es así, y eso lo tenemos que denunciar, lo tenemos que defender, ese hecho es así. Una huelga de mujeres en la Iglesia. En cuanto a lo de la guerra y la mili, que por ejemplo, es que se caía, si las mujeres dejasen de ser partícipes de la Iglesia, se caían. Pero a los 2 días, O sea, dice una
podemos ser iguales. Bueno, yo creo que podemos acabar dando un aplauso a